Bueno, vamos a ver ahora el tema de la contrarreforma. Como ya hemos señalado, ¿no?, consecuencias de la reforma protestante son la división de la Iglesia Católica, un clima de intolerancia, la difusión, por ejemplo, de la Biblia en otras lenguas y sobre todo el surgimiento de la llamada contrarreforma católica. La contrarreforma es el conjunto de medidas que la Iglesia Católica implementa entre los siglos XVI, XVII y también más adelante para frenar en este caso los movimientos protestantes en Europa. Una de las primeras medidas fue lo que se conoce como el Concilio de Trento. Trento es una ciudad italiana a la cual el Papa convocó a lo largo de varios años a los más importantes representantes de la Iglesia Católica del mundo europeo. En ese concilio se comenzaron a tomar una serie de acuerdos, ¿no?, acuerdos importantes para el futuro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el primero de ellos fue reafirmar la supremacía del Papa como autoridad de la cristiandad, ¿no?, cosa que había estado cuestionada justamente por los protestantes. En segundo lugar, que la Biblia podía ser interpretada, pero en este caso de forma oficial por la Iglesia Católica. En otras palabras, se ponía freno a la idea protestante de que cualquier fiel podía interpretar la Biblia, su contenido, su sentido. Lo que la Iglesia Católica en el contexto de la Contrarreforma señala es que la Iglesia, a través en este caso del Papa, es la que puede interpretar en este caso la Biblia. Y luego se reafirman 7 sacramentos, no 2 en este caso como señalaban los protestantes. Ahora, la Iglesia Católica tomó algunas medidas mucho más activas, por decirlo así, para frenar el movimiento protestante. Una de ellas fue rehabilitar el llamado Tribunal del Santo Oficio o el Tribunal de la Inquisición, ¿no? El Tribunal de la Santa Inquisición tenía por objetivo juzgar y perseguir las llamadas herejías. Las herejías eran todas aquellas prácticas o ideas que cuestionaban los grandes principios de la Iglesia Católica. Entonces, toda persona, toda institución que era acusada efectivamente de plantear alguna idea o llevar a cabo alguna acción que fuera en contra de la Iglesia Católica, ¿no?, por ejemplo, decir que Cristo era un hombre y no era un Dios, en este caso era una herejía. Entonces una persona podía ser convocada al Tribunal del Santo Oficio, inicialmente se le pedía que se retractara, si no lo hacía, era sometido al tormento, lo que llamaríamos hoy día la tortura, y luego, si era encontrado culpable, era condenado a lo que se conocía como el auto de fe, que en este caso era la muerte mediante la quema pública en una hoguera, ¿sí o no? De alguna manera, entonces, el Tribunal del Santo Oficio comenzó a ser un instrumento de fuerza para detener el avance del movimiento protestante en Europa. Otra de las medidas fue el surgimiento de la Compañía de Jesús, ¿no? La Compañía de Jesús es una orden religiosa nueva que surge en el siglo XVI. Su fundador es San Ignacio de Loyola, un noble en este caso, cristiano, que va a dedicar su tiempo, su esfuerzo, su inteligencia, su dinero a fundar una orden religiosa cuyos miembros van a estar directamente vinculados al Papa, ¿no? Y se van a convertir en una orden militante, muy activa en las décadas y siglos posteriores. Los jesuitas van a realizar cosas que normalmente las órdenes religiosas europeas no hacen, que es fundamentalmente la tarea evangelizadora, sobre todo en lugares bastante lejanos. Los jesuitas van a ir al África, van a ir al Asia, van a ir a la China, van a ir a América. En América incluso van a ir a aquellos lugares muy apartados para tratar de evangelizar. En el caso, por ejemplo, de América, en el caso del Perú, para colocar un ejemplo, los jesuitas, por ejemplo, van a ir a la zona del altiplano. En América van a ir, por ejemplo, a la zona de Paraguay. En el caso de Chile van a ir a los extremos del sur de ese país para la zona de los araucanos. Es decir, los jesuitas van a hacer una orden que además va a ser muy activa, van a aprender las lenguas locales, no van a hacer la evangelización en la lengua europea, esperando en este caso que los indígenas aprendan esa lengua, sino lo inverso, ¿no? Sus miembros van a aprender las lenguas locales para comenzar a evangelizar en esas lenguas, van a comenzar a escribir catecismos en lenguas aborígenes. Bueno, la tarea de los jesuitas siempre va a estar como un paso adelante y en ese sentido se van a convertir en un brazo muy importante
del proceso de reforma al interior de la Iglesia Católica. Y luego está el famoso índex, que viene a ser la publicación de la lista de los libros prohibidos por la Iglesia Católica por contener herejías, es decir, por contener ideas que cuestionan las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces, muchos libros de la nueva ciencia de la época van a estar prohibidos y por lo tanto van a tener que circular de forma clandestina en Europa. Entonces, la contrarreforma católica es eso, es decir, es una respuesta sistemática de la Iglesia Católica a partir del propio siglo XVI por tratar de defender el avance del protestantismo en Europa y en otras partes del mundo, porque estamos también en el momento en el cual Europa está viajando, descubriendo, colonizando y ocupando otros continentes.